Hola, hola preciosa, gracias por estar aquí. Súper, súper bienvenida a Primero Yo. Este es un espacio para reconstruirse, reencontrarse y priorizarse sin sentir culpa ni miedo y por supuesto aprender a vivir desde un lugar mucho más real, seguro y consciente. Soy Yusmi Terán y honestamente, si por mí fuera me quedaría aquí contándote toda mi historia por horas, por días, por meses, pero necesito así como un formato tipo Netflix, porque nena, esto tiene demasiadas, pero demasiadas temporadas. No mentira. Aunque siendo muy honesta contigo, todavía no me siento como lista para contar completamente mi testimonio. Por ahí hay uno que otro fragmento en redes sociales y muchas personas están confundidas porque creen que esto se trata de una ruptura amorosa, pero no, aunque bueno, fue algo muy parecido porque también dolió, mi corazón se hizo pedacitos, entré en una crisis de ansiedad, tuve ataques de pánico, cargaba con una tristeza que yo no te puedo explicar y eso completamente terminó, digamos, como afectando todas las áreas de mi vida. Pero sobreviví, amiga. Fue un proceso fuerte porque fue muy solitario, lo sané sola, no divulgué mi colapso, no tuve a nadie pasándome pañuelos, enfrenté mi propio infierno sola, en un cuarto que nadie vio. Hasta que un día cualquiera me levanté sin ganas de seguir, sin esperanza y con ganas de no seguir viviendo. Y justamente ahí apareció Dios. Y aunque Él me acompañó y me sostuvo, en medio de todo aprendí algo que quiero que lo tengas muy presente, porque empezar a sanar, hacer las paces contigo y honrar tu historia requiere de silencio, conciencia, responsabilidad, pero mucha responsabilidad emocional y lo más importante, honestidad con una misma. Porque finalmente cuando uno busca sanar es para volver a disfrutar, para recibir alegría, sin de pronto, sin sentir que no la merece, para que la felicidad no se sienta como sospechosa y también para dejar de sobrevivir con dolor y empezar a vivir de verdad. Por eso sé que no es casualidad que estés aquí. No tengo idea en qué punto de tu vida te encuentras en estos momentos, pero desde ya quiero decirte algo. No estás sola. Y justamente por eso existe este espacio, porque este espacio también es tuyo. Porque poco se habla de ese momento incómodo en el que sentimos como un agotamiento que no tiene explicación, pero no hablo exactamente de ese agotamiento físico. Hablo más bien como de ese cansancio en el alma, ese cansancio interno, donde además también empiezas como a cuestionarte, empiezas a preguntarte si las decisiones que estás tomando realmente son las correctas. También llega ese momento donde sientes que has dado demasiado, pero demasiado, y aún así sigues en el mismo lugar donde no ves avances, donde no ves progreso y pareciera que todo el mundo evolucionara, pero menos tú, porque todavía sientes que estás en el mismo lugar, que no avanzas, que no hay progreso. Y yo sé que tú me entiendes lo que intento explicarte, ¿cierto? Porque eso no es todo, porque también empiezan las comparaciones, las frustraciones, las dudas. No, y súmale a eso las peleas internas. Puf. Cuando sientes esa culpa por no saber poner límites, límites en tu relación, en tu trabajo, con amistades, con tu familia, cuando te cuesta decir no solamente por no incomodar a otros. Y aquí podría quedarme hablando de muchísimas cosas más. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte de esto?
que cuando nuestro mundo interior empieza a colapsar, todo afuera también empieza a sentirse pesado, pero muy pesado, y aún así debemos seguir, aún así debemos seguir cumpliendo, seguir resolviendo, seguir respondiendo, seguir funcionando. ¿Sabes por qué? Porque nadie nos enseña a escucharnos, solo nos enseñan a seguir funcionando. Nadie nos enseña a identificar ese punto en el que, o ese momento más bien, en el que nos estamos perdiendo. Solo nos enseñan a ser responsables, a ser fuertes, a seguir. Y eso sí lo aprendemos y lo hacemos muy bien, porque no hay de otra. Ese es el camino que nos inculcan. A seguir, a seguir, a seguir. Y también aprendemos a exigirnos, porque no nos podemos detener. Detenernos. ¿Eso para qué? Eso no es válido. Eso está fuera de la ecuación. Entonces aprendemos a seguir aunque estemos mal, a sonreír aunque por dentro estemos completamente rotos, tristes, aunque haya silencio. Aprendemos a distraernos para no sentir lo que realmente está pasando con nosotras. Y sin darnos cuenta, eso se vuelve como nuestra normalidad. Pero sabes que hay otra parte fuerte que llega a ese punto donde ya no sabemos cómo se siente estar con nosotras mismas. Y entonces huimos de nosotras mismas porque cuando estamos solas nos inquietamos de manera consciente o inconscientemente. Entonces empezamos a escribir, a llamar, a ver películas, a ver series, armamos planes y si no los hay, no los inventamos. Nos pegamos a las redes sociales y hacemos lo que sea para distraernos. Aplicamos la de dormir para no pensar o incluso cuando estamos solas nos irritamos, nos amargamos, aparecen los dolores, en fin. Y hay algo que me gustaría aclararte porque yo pensaba que ir al cine sola, hacer compras sola, salir a comer sola, era pasar tiempo conmigo. Yo juraba, estaba convencida. Y muchas veces no se trata de eso, porque hay una gran diferencia entre estar sola y estar contigo. Y estar contigo es escucharte realmente, honrarte y cumplirte. Y hay muchas mujeres viviendo solas, pero muy pocas realmente se escuchan porque estamos acostumbradas a la rutina. Se levantan, empiezan su día y le preguntan a otros cómo amanecieron, pero nunca se detienen a preguntar cómo amanecí yo, cómo estoy yo. Yo fui una de esas. Y yo estoy segura que esto te suena muy familiar, porque aunque suene raro, a la primera persona que debemos preguntarle cómo está es a nosotras mismas, pero no lo hacemos, porque debemos apurarnos, porque nos va a coger el día, porque va a iniciar la rutina y debemos cumplir con lo que toca hacer. Y cuando termina el día, no sabemos exactamente qué fue lo que nos drenó tanto. Solo sabemos que estamos agotadas y no más. Y justo ahí es donde empieza la confusión, porque en nuestra cabeza deberíamos estar bien. Deberíamos estar bien porque hay trabajo, hay dinero para pagar, para comer, para pagar las facturas, las tarjetas, los compromisos. Y, y hay que ser agradecidas. Hay que ser agradecidas porque eso es lo que nos contamos para aliviarnos solamente. Y yo no te estoy diciendo que no hay que ser agradecida. Por supuesto que hay que ser agradecidas. Claro que sí, porque despertar con vida y tener salud ya es un
verdadero regalo de nuestro Dios. Pero agradecer no significa conformarte con una vida que internamente te está pagando y pasa que muchas veces seguimos sosteniendo rutinas, relaciones, trabajos y versiones de nosotras mismas que ni siquiera elegimos conscientemente. Solo las seguimos porque fue lo que aprendimos y nos acostumbramos. Y ahí justamente es donde empezamos a desconectarnos de nosotras, donde empezamos a perdernos, porque cuando pierdes la referencia de ti, empiezas a tomar decisiones desde el ruido y no desde la claridad, desde la urgencia, porque sientes que si no haces algo ya, el tiempo se te va. Porque si llegas a cierta edad sin haber logrado ciertas cosas, entonces ya vas tarde. Hay que cumplir con lo que nos enseñaron y llevar el cronograma tan claro para que no se nos escape nada. Desde la presión, porque si tú no encajas en lo que el mundo considera éxito, entonces sientes que estás haciendo algo mal. Desde el miedo, porque no puedes quedarte sola, porque no puedes decepcionar a otros, porque qué miedo empezar de nuevo. Y desde la costumbre, porque hay dolores que se vuelven tan, pero tan normales que ya ni siquiera los cuestionamos. Y es precisamente ahí donde muchas mujeres empiezan a sentir que su vida se les está yendo de las manos, pero aún así siguen igual, porque parar incomoda, porque escucharse incomoda, porque elegirse incomoda. Y a veces hasta se siente egoísta, porque crees que si te eliges, le estás fallando a otros, a tu familia, a tu pareja, a tu trabajo, a todo el mundo, menos a ti. Pero quiero decirte algo con muchísima honestidad. Seguir funcionando no significa que estés bien. Y no todo el mundo que sigue realmente está avanzando. A veces solo estamos sobreviviendo de una manera organizada y no nos estamos dando cuenta, porque por fuera todo parece normal, pero por dentro hay algo que no encaja, algo incómodo, algo que no se siente tuyo, algo que no sabes ni siquiera cómo explicar y empiezas a acostumbrarte tanto a ese ruido interno que también terminas normalizándolo. Normalizas el cansancio, la ansiedad, la desconexión, el sentirte perdida, el ignorarte un poquito más cada día y el cuerpo empieza a hablar. Claro que el cuerpo empieza a hablar. Los dolores de cabeza, cansancio constante, desgaste emocional, incomodidad permanente, porque es que el cuerpo también pasa factura por todo lo que callamos. Y lo peligroso no es estar perdida. Lo peligroso es acostumbrarte a estarlo. Porque cuando te acostumbras, ya no buscas respuestas, solo sobrevives. Y tal vez hoy no necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Tal vez tú no necesitas resolver absolutamente todo hoy. Tal vez lo primero que necesitas es hacer silencio, escucharte y elegirte un poquito más. Aunque sea incómodo, aunque no sepas por dónde empezar. Y quiero contarte algo que a mí me ayudó muchísimo. Y mi manera de empezar fue aislándome del ruido, pero no desde el drama, no del de, ay, voy a desaparecer porque yo soy yo. Simplemente dejé de darle acceso a todo lo que a mí me generaba distracción. Redes sociales, conversaciones innecesarias, ruido externo, personas de mi entorno, llámese de entorno laboral o amistades, familia, incluso hasta pareja, porque así lo fue, y cualquier cosa que para mí me generara ruido. Y no tengas miedo de verdad de hacerlo, o sea, como te digo, no te alejes desde el drama. Y también te voy a contar que cuando uno está roto internamente,
explicarse constantemente, eso también cansa. Y por eso yo ni siquiera intenté explicar lo que a mí me estaba pasando, porque yo no pretendía que el mundo entendiera cómo me sentía, porque muchas veces ni siquiera yo misma lo entendía. Yo no entendía lo que estaba sintiendo en ese momento, pero empecé a entenderlo y las respuestas llegaron después cuando empiezas como a salir de ahí, cuando ya te va llegando un poco más de claridad, cuando ya tu mente está más descansada, ¿sabes? Entonces, deja de desgastarte intentando que todos comprendan tu proceso, porque tú no necesitas darle explicaciones a todo el mundo. No necesitas desgastarte esperando que la gente te comprenda, porque adivina qué, no lo van a entender. Enfócate en ti, en tu recuperación. Primero recupérate tú, a silencio, bájale el volumen al mundo, deja de distraerte tanto, porque aunque esto parezca muy sencillo, este es realmente el primer paso, pero también el más poderoso. Porque cuando estás en ese estado y haces algo pequeñito, pero diferente a lo que estás acostumbrada a hacer, automáticamente tu mente empieza a obedecerte. Y vea, eso es maravilloso. Y aunque para otras personas eso parezca raro, no importa. No importa porque sí, vas a ser la rara, pero ¿sabes por qué? Porque salir de ese estado está en tus manos y depende única y exclusivamente de ti. Y cuando tú empiezas a dar los primeros pasos, te das cuenta de algo sumamente importante, que no estabas mal, solo aprendiste a seguir. Y ahora te toca hacer algo distinto, dejar de vivir en automático. Soy Yusmi Terán y quiero agradecerte por llegar hasta el último minuto. Este fue el primer episodio de Primero Yo. Y por supuesto que me gustaría leerte en los comentarios. Quiero saber cómo te encuentras hoy, en qué punto de tu vida estás y qué parte de este episodio resonó contigo. Y si quieres acompañarme en este proceso, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios de Primero Yo. Te abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.